del Evangelio, que fue la primera carta que él envió a toda la cristiandad. Y en esa primera carta, en el número 3, nos decía: invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día, sin descanso, en la alegría del Evangelio número 3. Nosotros, los que estamos haciendo este retiro, ya hemos encontrado a Jesús de alguna manera. Pero el Papa nos está invitando a renovar nuestro esfuerzo para verdaderamente encontrarnos de nuevo, renovar nuestro encuentro con Jesús. Y si no, a dejarnos encontrar por Él, para que verdaderamente ese encuentro sea una realidad y vaya creciendo. No hay crecimiento espiritual auténtico y genuino si no es a través de este encuentro de nosotros con Jesús. Todas las demás cosas son secundarias. El encuentro con Jesús es esencial. Es lo primero y es más importante que ninguna otra devoción. Si no conocemos a Jesús, estamos en una situación precaria en nuestra relación con Dios nuestro Padre. El encuentro con Él, dice el Papa, que es algo importantísimo en nuestro crecimiento espiritual. Crecer en el conocimiento, en el encuentro, no solamente en un encuentro intelectual, sino en un encuentro existencial con Jesús. De chiquitos conocíamos a Jesús un poquito. Conocíamos al niño Jesús. Y esto era una devoción o un conocimiento pequeño, simple, que nada más que era, por decirlo así, la cobertura del conocimiento de Jesús. Este conocimiento de Jesús puede tener muchos niveles. Puede ser así un nivel infantil, como el que conocíamos cuando éramos niños, cuando hicimos la primera comunión. Este conocimiento de Jesús puede ser más intenso y profundo, con un nivel más amplio, como el de un retiro, un cursillo o un Emaús. Puede ser un encuentro más iluminador y completo, como el de un curso de cristología. O puede ser un encuentro existencial, como el que nos señala el Evangelio de Mateo 13,
14:46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Palabra de Dios. Fíjense que aquí hay una absolutez tremenda. Y habla del reino de los cielos, porque Jesús es el reino. Encontrar a Jesús es encontrar ese tesoro escondido o esa perla preciosa. Y eso lleva a una cosa más absoluta. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás se os dará por añadidura. Jesús es el reino. Él lo anuncia. Él lo instaura. Y Él lo presencializa. Jesús es el reino. Por eso es tan importante el encuentro con Jesús. Y si ese encuentro es como el tesoro escondido y la perla preciosa, donde el que lo encuentra vende todo lo que tiene para comprar ese campo donde está el tesoro o comprar esa perla preciosa, tiene una absolutez, eso de una profundidad tremenda. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para esa persona ese tesoro o esa perla es lo que tiene más valor en su vida. Y ese encuentro con Jesús de esa manera es un encuentro fundamental en la existencia humana. ¿Cómo hemos encontrado nosotros a Jesús? ¿Qué importancia tiene Él en nuestra vida? Es un encuentro fundamental o es un encuentro pasajero y superficial. ¿Hasta qué punto esa perla preciosa tiene un valor por el cual se vende todo lo que uno tiene para comprarla? En Filipenses 3:8. San Pablo nos dice que tiene todo por basura. En comparación con ese tesoro que ha encontrado. Por lo cual todo lo demás se ha hecho totalmente secundario. El conocimiento de Jesús sobrepasa todo conocimiento humano. Eso está en Efesios
3:18. Cuando San Pablo considera que para él el conocimiento de Jesús es la cosa más importante que él ha tenido en su vida, nos está señalando una prioridad de una magnitud tremenda. ¿Cómo es ese encuentro que nosotros hemos tenido con Jesús a través de nuestra vida? ¿Qué importancia tiene? ¿Dónde está en nuestra categoría de valores? Este retiro yo lo intitulé Crecimiento Espiritual. Todo crecimiento espiritual auténtico y genuino tiene que ver con este conocimiento, con este encuentro con Jesús. Cuando Jesús pasa a ser lo más importante en la vida de un cristiano, ahí ese cristiano ha encontrado la perla preciosa. Ha encontrado el valor superior que Dios nos ha enviado para el enriquecimiento de nuestra vida. Todo es basura, con tal de que yo tenga esa relación con Jesús, ese encuentro con Él. ¿Qué cosa es primordial en nuestra vida? ¿Qué cosa es lo más importante en nuestra vida cristiana? No todo el mundo tiene la fortuna de haber llegado a ese nivel de encuentro con Jesús. Pero aquellos que han llegado a ese nivel de encuentro con Jesús tienen una plenitud y una alegría y una manera de vivir con unos valores que son totalmente auténticos y genuinos. Los demás vivimos de valores secundarios, de valores triviales. A una persona que yo consideraba, porque la veía totalmente alegre y feliz y dichosa y generosa y amorosa y dadivosa, le pregunté un día, ¿qué cosa es lo más importante para ti? Me dijo, para mí, mi Padre Dios y su Hijo Jesucristo. Y cuando me casé,
le dije a mi esposo, fulano, en mi vida primero está Dios y después estás tú. Primero está Dios y después estás tú. Y ese matrimonio es un matrimonio felicísimo porque el marido entendió eso y el marido es de la misma calidad de la muchacha que yo conozco. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que el encuentro con Jesús y que Jesús en nuestra vida es lo primordial y que primero es Dios? Y cuando digo Jesús, digo Dios, porque Jesús y Dios son lo mismo. Son diferentes personas, Él y el Padre, pero son la misma divinidad. Felipe, quien a mí me ve, ve al Padre, le dice Jesús. ¿Cuánto de primordial es Jesús en nuestra vida? ¿Ya estamos cerca? ¿Ya estamos ahí? ¿Cuánto nos falta? Creemos que eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. ¿O no creemos que eso tenga tanta importancia y que pueda ser secundario? Cuando el Papa Francisco nos dice, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día, sin descanso. Nos está señalando una prioridad que cambiaría todos los valores de nuestra existencia. Muchas veces yo le pregunto a la gente, ¿cuánto te falta para parecerte más a Jesús? ¿Cuál es el pasito que tienes que dar ahora para parecerte un poquito más a Jesús? Esta pregunta se la hago a cada uno de ustedes que están aquí haciendo el retiro. ¿Cuánto les falta para crecer un poquito más en la vida de Jesús, en su propia existencia? Eso transforma el sentido de nuestra existencia y hace que verdaderamente estemos centrados totalmente en lo que fue la voluntad de Dios cuando Él nos mandó a Jesucristo y quiso que nosotros perteneciéramos a Él de una manera no simbólica, sino de una manera real. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Somos la continuación de Cristo en este mundo. Y esa es nuestra misión.
la de ser continuadores de Él en lo que Él vino a hacer. Lo meditaremos un poquito más a través de este retiro. Yo me pregunto, ¿cómo se puede dar ese encuentro? ¿Y cómo podemos verdaderamente sentirnos unidos a Él de esa manera, como el Papa nos indica? Yo creo que eso tiene mucho que ver con el conocimiento y la experiencia que tengamos de Él. Es gracia, pero hay un elemento psicológico que también es importante. ¿Cómo lo conocemos? ¿Qué sabemos de Él? ¿Cómo vemos sus prioridades y sus acciones? Hay un montón de cosas en el Evangelio que nos indica cómo era Jesús. Y eso nos puede ayudar a nosotros a enamorarnos un poquito más de esa personalidad extraordinaria que fue el Hijo de Dios encarnado y hecho hombre como cada uno de nosotros. Hay muchos momentos, muchas descripciones de Él en su vida diaria que demuestran la sensibilidad, la dulzura, la delicadeza, el amor de Jesús hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. Ustedes pudieran mencionar muchísimas. Yo les voy a mencionar el pasaje de Juan 4, 6, 32, que es la samaritana. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Le responde la samaritana: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que le daré se convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Le dice: ve, llama a tu marido y vuelve acá. Le contestó la mujer: no tengo marido. Le dice Jesús: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 hombres. Y el que tienes ahora tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres daban culto en este monte. Ustedes, en cambio, dicen
que es en Jerusalén donde hay que dar culto. Le dice Jesús: créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen. Nosotros damos culto a lo que conocemos porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Le dice la mujer: sé que vendrá el Mesías, es decir, Cristo. Cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué buscaba o por qué hablaba con ella. La mujer dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a los vecinos: vengan a ver un hombre que me ha contado todo lo que yo hice. ¿No será el Mesías? Ellos salieron del pueblo y acudieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban: come, maestro. Él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Palabra de Dios. Hay muchos aspectos de esta narración, pero hay uno que a mí me impresiona en particular, y es la delicadeza que tiene Jesús con esta mujer, que era, como ustedes se la pueden imaginar, con 5 maridos, y el que tenía no era de ella, pero Jesús no le acusa de eso. Fíjense que Jesús, con una gran delicadeza, le dice: ve y busca a tu marido. Señor, no tengo marido. Dice: bien, porque has tenido 5 y el que tiene no es tuyo. Concho, ¿y cómo tú sabes eso? ¿Qué es eso que tú sabes? ¿Quién eres tú que sabes todas esas cosas? La mujer se maravilla y de ahí pasa a la pregunta religiosa. Señor, ¿pero que eres un profeta? Y empieza la discusión sobre el culto y el templo y todas las demás cosas. Pero el detalle que me impresiona es el detalle de la delicadeza de Jesús. Fíjense cómo no empieza diciéndole nada de que ella tiene que convertirse, de que es pecadora, de que es una mujer que no aguanta la vida con nadie, sino que con todos los usa un rato y se va. Nada de eso. Simplemente le pregunta: vete a buscar a tu marido. Delicadeza de Jesús en tratar a los pecadores. Me impresiona muchísimo siempre la delicadeza que tiene Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que conocer a Jesús en todos sus aspectos para poder verdaderamente empezar a hacer que Él sea lo central en nuestra vida, que entendamos un poquito la maravillosa personalidad de Jesús, su maravilloso respeto por los seres humanos, su maravilloso cuidado de todos los seres humanos y de todos los pecadores. Vamos a leer, lo saben de memoria, no se preocupen de que lo saben. A ver qué cosa les quiere decir el Señor a través de esa lectura que ya la conocen y la han oído 20,000 veces.
San Juan 8. (9:43). Los letrados y fariseos le presentaron a una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Defiende a esa mujer con la sabiduría que solamente Jesús era capaz de tener. Porque si decían: apedréenla, ¿dónde está tu misericordia? Si decían: no la apedreen, tú vas en contra de Moisés. Jesús se les escapa por abajo y dice: el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y se fueron marchando uno a uno, empezando por los más viejos. Dicen que Jesús se arrodilló y empezó en la arena a escribir los nombres de las personas que estaban allí y la lista de los pecados que cada uno tenía. Eso es nuestra tradición, no es histórico, pero es una tradición muy interesante. Y cuando ellos vieron que Jesús estaba escribiendo los nombres de cada uno y la lista de los pecados, dijeron: patica, ¿para qué te quiero? ¡Pum! Y se marcharon. Lo bonito es la delicadeza de Jesús con la mujer. Mujer que condena a alguien. Ella se levanta y mira alrededor y ve que todos aquellos que la habían traído se han marchado. No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Qué manera delicada, Jesús, de tratar a los pecadores. Se dan cuenta que es exquisita esa manera de Jesús de tratar a las personas que están en pecado y que Él lo sabe que están en pecado. Pero ¿cómo lo hace? Con una elegancia tremenda. Vamos a ver el caso de Zaqueo. Zaqueo es en Lucas 19 o 9:10. Entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos: ¿por qué entraba a hospedarse en casa de un pecador? Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres,
y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. Palabra de Dios. En este caso también, muy interesante. Zaqueo era un pecador, otro pecador más. Zaqueo se había robado cantidad de taxas de toda aquella gente. Pero tenía curiosidad, porque hablaban de Jesús y quería conocerlo. A ver quién era ese Jesús de que hablaban. Y fíjense, yo digo que Zaqueo era un ladrón honesto, por 2 razones. Primero, porque se da cuenta de que es pequeño y si quiere verlo tiene que subir a un árbol. Y teniendo la posición que él tenía, eso no era muy elegante que digamos. Y sin embargo, Zaqueo se encaraba en el árbol porque es para él más importante ver a aquel personaje que decían que era algo extraordinario y él quería conocerlo. Lo menos que se figuraba Zaqueo es que cuando pasara Jesús por abajo del árbol, lo llamaría por su nombre: Zaqueo, bájate. Y Zaqueo se queda patifieso. Y se da cuenta de que con ese no hay cuento ninguno que hacer. Entiende todo y sabe todo. Señor, si he robado a alguien, le devuelvo el doble de lo que he robado y doy la mitad de mi fortuna a los pobres. Zaqueo, hoy ha entrado la salvación en tu casa. Piensen en esa delicadeza de Jesús, utilizando eso para la conversión de Zaqueo. Piensen en la alegría de Zaqueo y piensen en el gusto, la satisfacción profunda que siente Zaqueo de que el personaje que todo el mundo estaba mirando venga a hospedarse en su casa. Pero eso no es simplemente una posición vanidosa de Zaqueo, porque la vanidad esa le costó mucha plata a Zaqueo, y Zaqueo reconoce que ha hecho mal y que ha dañado a mucha gente y le devuelve el doble de lo que le ha robado a la persona. Y la mitad de sus dones la da a los pobres. Hay muchas cosas de Jesús que son para admirarse, para admirarlo, para apreciarlo, para amarlo, para quererlo. Esas son solamente algunas a través de todo el Evangelio. Vamos a leer la última, que es los discípulos de Emaús en Lucas 24, 13, 35, que es otro aspecto muy interesante de la vida de Jesús. Aquel mismo día, 2 de ellos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén.
En el camino conversaban sobre todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí en estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres. Pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, qué duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él. Se acercaban al pueblo a donde se dirigían y él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Entró para quedarse con ellos y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno al otro, ¿nos sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura? Se levantaron al instante, volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 con los demás compañeros que afirmaban, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Los discípulos de Maús se quedaron maravillados de oír lo que Jesús les contaba de todos los profetas que habían hablado anteriormente acerca de él. Y se sentían también que cuando llegó el momento de cambiar de dirección en un recodo del camino que estaba a varios kilómetros de Jerusalén, pero que se ve Jerusalén desde ahí porque es una lomita, pues le dicen, quédate con nosotros que se hace de noche, una excusa. Y Jesús acepta la excusa, que se hace de noche y se queda con ellos. Y entonces, pues, se sientan a la mesa y parten el pan. Y al partir el pan ellos lo reconocen. Y cuando lo reconocen, que era él, que había resucitado, porque ellos sabían que algunas mujeres habían dicho eso, pues no les importó que fuera de noche. Y cogieron camino de regreso a Jerusalén. Por lo tanto, el cuento de que era de noche era un cuento. Y de que Jesús intentaba seguir de largo era otro cuento. Pero ellos dijeron una cosa que siempre me ha impresionado. No nos ardía nuestro corazón cuando él por el camino nos explicaba las Escrituras. La presencia de Jesús con estos 2 discípulos tuvo un efecto tremendo de emotividad y de gusto y de caridad de encuentro. Se volvieron a Jerusalén no importando que fuera de noche para reunirse con los apóstoles.
no nos ardía nuestro corazón cuando en el camino Él nos contaba las Escrituras. No sé si alguna vez nos ha ardido nuestro corazón cuando lo hemos recibido en la comunión, cuando hemos tenido un momento de oración profunda y hemos estado con Él, tal vez a solas, en un momento de oración íntima con Él. ¿Cuánto es nuestro conocimiento de Jesús? ¿Cuánto es importante ese conocimiento? ¿Cuánto de importancia tiene Jesús en nuestra vida? Hemos entendido todo lo que hay en Él, o parte de lo que hay en Él, que es algo esencial para nuestra vida humana. ¿Qué es lo que hay en Él que es tan importante y que Dios quiere que sea central en nuestra vida? Hay muchos más textos con muchos aspectos de la vida de Jesús que demuestran su fortaleza, su valentía, su no aceptación de la posición de los escribas y fariseos interpretando la ley y dejando que esa ley no sea lo que el Padre quería que esa ley fuera, porque son interpretaciones superficiales, son interpretaciones mal hechas, son interpretaciones con énfasis que no eran los que Dios, nuestro Padre, quería cuando nos dio la tabla de la ley, se la dio a Moisés en el Sinaí. Y Jesús vino no a suprimir la ley, sino a llevarla a perfección. Lo veremos en el Evangelio de mañana.